Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues ya terminando el año, pues siempre es pertinente verificar que hayamos cumplido con todos los requisitos para las deducciones, que hagamos una correcta determinación del ISR, protegernos ante posibles eventualidades que pudieran darse en el futuro respecto al cumplimiento del año que estamos concluyendo. Y precisamente pues el tema es cierre de personas morales, ¿no? Y para tratar este tema, pues tenemos dos invitados a la mesa. Ambos son profesores de la Facultad de Contaduría y Administración y ambos ejercen su profesión en forma independiente, lo que les da ese doble plus que tenemos en la facultad de profesores que ejercen y que además tienen muchos años de experiencia en la enseñanza. Y pues le damos la bienvenida a este espacio, a esta su casa, además, a la maestra en Derecho Administrativo y Fiscal Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández. Bienvenida. Gracias, maestra, por invitarme. No, al contrario, siempre es un gusto tenerte aquí. Y también está con nosotros el especialista fiscal Sergio Abarca Telles. Sergio, mucho gusto en tenerte aquí. Tú ya estuviste también en este espacio como conductor hace algún tiempo, ¿no? Algún tiempo, sí. Ajá, pues, efectivamente. ¿Qué te puedo decir? Esta sí es la casa de todos. Sí, es nuestra casa. En tu caso es particularmente real, ¿no? Literal. Pues nuevamente gracias a los dos por el apoyo para la realización de este programa con todas las eventualidades de esta ciudad y con todos los problemas de último momento de esta ciudad. Pues muchas gracias por estar con nosotros. A nuestro público le advertimos que este programa es un programa grabado, se está grabando a mediados de noviembre, así es que pues tengan presente que pudiese haber algún tipo de cambio entre lo que comentemos y lo que se publique al término del año, cuando este programa lo estén viendo, ustedes esté transmitiendo por televisión. Pues bueno, vamos a continuar, o empezar más bien si les parece. Sergio, ¿qué tendríamos que cuidar de entrada para el cierre de personas morales? Bueno, mira, particularmente considero, y lo pongo en la mesa, que es hablar del cierre desde el punto de vista fiscal para personas morales, partiría yo de cierta importancia. Número uno es desde el punto de vista financiero, por los impactos que se tiene, cuestiones que había que prever en flujo de efectivo. Segundo, control de riesgos, que riesgos será, por supuesto, en materia fiscal, evaluar, conocer, saber. Y tercero, sería este es un evento que es recurrente cada año y que de alguna forma, el hacerlo en forma anticipada, te va a generar ciertos beneficios que tú deberías estar considerando. Entonces, ¿qué habría que considerar? Primero, que es importante desde el punto de vista financiero, administrativo y fiscal. Dos, podrían decir importante en diciembre, en esta época hay cosas más importantes que hablar de lo que sería el cierre fiscal, pero no creo que sea en este sentido. Particularmente creo que habría que hacer una estrategia desde el punto de vista de planeación. ¿Y a qué me refiero con una estrategia implementar? Primero yo partiría de un supuesto que se tenga el cierre contable fiscal, más bien dicho, no contable fiscal, que se tenga el cierre contable. Por supuesto, estamos ahorita hablando de diciembre. Esto no quiere decir que no lo estemos ya previendo y podríamos tomar con cifras de diciembre. Y el cierre como tal, físicamente se debe de concluir el año para que se pueda realizar. Pero eso no quiere decir que ahorita en diciembre se estén haciendo controles, se estén haciendo revisiones para efecto de lo que es el cierre fiscal. Comentabas tú al inicio cuestiones de riesgos, cuestiones de este tipo. Entonces yo creo que aquí habría que verlo desde el punto de vista general, qué tenemos que informar, qué necesitamos saber y la parte ya analítica de actividades. Entonces, en la parte financiera, tú estarías de flujo de efectivo, que es financiera, te estarías refiriendo particularmente al hecho de que ya tendrías que determinar con cuánto es lo que en principio estaría cerrando el año en cuanto a utilidad o pérdida y determinar si vas a pagar diferencias de impuesto al presentar la declaración anual en marzo, si no vas a pagar y vas a tener saldo a favor, ya sea porque tienes pérdida o porque tu utilidad es más baja de la base con la que estuviste haciendo pagos a cuenta del impuesto anual. Y esto pues entiendo que sería incluso para decidir
la fecha de presentación de la declaración anual, ¿no? Porque a lo mejor no te esperas hasta marzo, te esperarías hasta marzo si tienes que pagar, pero si no tienes que pagar, pues a lo mejor te anticipas, porque te puede convenir incluso anticiparte, ¿no? En ese caso, ¿no? Esa parte que comentas es importante porque el presentar la declaración, normalmente se habla que hay que presentarla en marzo y la mayoría dice, bueno, pues llegamos hasta marzo y lo presentamos, pero el anticipar la presentación de la declaración tiene un punto importante que habría que considerar. Número 1, si se genera pérdidas. Número 2, el saldo a favor que posiblemente estarías generando. Y número 3, un punto importante financieramente que tiene implicaciones mensuales en el siguiente año, que serían los pagos provisionales para lo que sería el coeficiente de utilidad. Que en esta época, en este año, si hay una parte importante que cuidamos en la empresa es el flujo de efectivo, porque no ha sido un año difícil, ha sido un año difícil. El año que viene tiene cierta incertidumbre y tendríamos que poner estos controles. Así es. Y bueno, no todos vemos el cierre igual. Sí. Porque además muchas veces en la pequeña y mediana empresa, pues uno cree que todo fluye correctamente y luego ya uno se sorprende de que hay problemas en la recepción, emisión de comprobantes. Exacto. Y el problema es que en muchos casos, si bien es cierto que tenemos hasta marzo, la fecha de presentación de la declaración anual para cancelar CFDIs en general, de todos los tipos de ingreso, la nómina hasta febrero, porque hay una regla que así, hasta enero o febrero, no recuerdo que hay una regla que así, febrero, ¿verdad? Que sí. Hay una regla que así lo establece. Pues lo cierto es que tenemos que tener cuidado porque a lo mejor podemos sustituir algún comprobante, sí, cancelarlo y sustituirlo en enero, febrero, marzo. Pero si el comprobante no nos lo hicieron en tiempo, pues ya después se complica, ¿no? Para la deducción. ¿Qué podrías decirnos en este caso? Sí, maestra, pues considero que ahorita deberíamos de estar revisando todo lo que tiene que ver con los comprobantes que van a amparar las deducciones. Si somos persona moral del régimen general de ley, pues va a ser el momento hasta la declaración anual donde vamos a poderlos aplicar. Y por tanto, pudimos a lo mejor haber holgado algún requisito, algún comprobante que no nos haya llegado. Y eso, pues ahorita estamos en muy buen tiempo, terminando diciembre, vamos en la última recta de este ejercicio. Pero como tú bien lo comentas, podemos revisar y corregir todavía con buen tiempo. Si algo no es correcto, pues tenemos las opciones de poderlo relacionar con el comprobante que dio origen a la deducción. También podemos revisar con esta parte que tenemos en el SAT, en el repositorio, hacer una conciliación entre lo que tenemos en la contabilidad y los CFDIs que nos emitieron para poder amparar deducciones. Podemos inclusive generar una conciliación entre los ingresos, CFDIs de ingreso que tiene el SAT, los que están registrados en mi contabilidad, y además después de hacer ese filtro, que pues justo además los ingresos van a formar parte de los pagos provisionales que ya presentamos durante el año y que además van a servir para alimentar la declaración anual. Entonces también en el tema de ingresos es muy importante que ahorita como partida de cierre anual hagamos ese barrido y revisado correcto, ¿no? Con nuestros clientes a lo mejor más fácil, lo comentas o los clientes te retroalimentan. En el tema de las deducciones un poco más complicado, si fueran de enero, de febrero, pues ahí podría haber algún problema. Pero las opciones también son que ya que vamos a hacer ese barrido y revisado de CFDIs que concilien, podemos revisar a través de aplicaciones que hoy tenemos que se facilitan. Si no están de casualidad en las listas negras del SAT, quiero decir que sean empresas que amparan deducciones o bien operaciones inexistentes, que caso en el cual ya estaríamos un poco en problemas. Hoy es muy importante saber con quién interactuamos, porque si ellos están mal y nosotros hicimos la deducción, pues tendríamos que tomar decisiones, inclusive de quitar la deducción y pagar el impuesto que en su momento disminuyó. Así es. Las conciliaciones entre los comprobantes emitidos y recibidos con lo que tiene el SAT se vuelven indispensables como parte de los papeles de trabajo que tenemos
sobre todo porque las revisiones del SAT no son del momento, o sea, el año que entra o en 2 años después, no sé cuándo, podría decirnos el SAT, oye, según CFDIs emitidos que tú emitiste, yo tengo que tus ingresos eran tanto, pero en pagos provisionales nada más me declaraste tanto. Sí. Pueden ser muchas las razones válidas por las que no coincidan, no quiere decir pero que tenemos mal, que pero tenerlas identificadas, ¿no? Sí. Entonces eso de las conciliaciones pues se vuelve parte medular, sobre todo como tenerlo como papel de trabajo de este año, para que cuando el SAT nos haga esas observaciones que son hacia atrás, pues tengamos ya resuelto la duda, ¿no? Para decirle, pues pasó esto, ya rapidito lo contesto y tengo forma de probarlo, ¿no? Inclusive también podríamos en estos últimos días establecer fechas de corte, en qué momento recibo facturas a revisión, cuántos días de plazo se conceden para realizar el pago, no siempre son de contado, 30, 60, y en algunos casos tomar decisión porque, por ejemplo, en los requisitos de las deducciones tenemos deducciones que tienen que estar efectivamente pagadas, coincidir con el comprobante por el ejercicio en el que se pretende hacer la deducción. Hablo, por ejemplo, de pagos a personas físicas por arrendamiento del régimen simplificado de confianza o del tradicional, pagos a personas físicas por prestación de servicios independientes, a sociedades y a asociaciones civiles, pago que hagamos, y también al régimen del sector primario. Todas ellas deben estar pagadas para ser deducibles. Los transportistas. Transportistas, ¿no? También. Entonces, si nosotros recibimos, digamos, estos últimos días de diciembre, les damos 30 días para pagar, pues ya nos vamos a ir hasta el año siguiente y en ese caso pues vamos a pagar el año siguiente, pero vamos a tener que pedir que nos sustituyan el comprobante. Se van a quedar a lo mejor en conciliación si es que ya son pocos casos, pero pudiera haber el caso de entregar cheques que se queden en conciliación y que se paguen hasta el año siguiente, se cobren hasta el año siguiente. Que hay que cuidar porque si pasan más de 4 meses, ¿no? Entre además, la fecha del comprobante y la fecha del cobro del cheque. Claro. Ya el comprobante ya no reúne requisitos fiscales. Eso solo ocurre cuando el comprobante es de 1 año y el cobro del cheque se hace en otro año, ¿no? Así es. Pero sí, entonces a lo mejor hacer transferencias ya para todos los pasivos que se quedaron pendientes de pago del año anterior, no utilizar como medio de pago el cheque, por ejemplo, en los primeros meses de enero de las facturas anteriores, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces puede ser, entre otras, las políticas que puedes tomar, ¿no? Así es, y algo muy importante que a veces dejamos de lado, anteriormente teníamos en el portal del SAT ligado con aduanas una información bien interesante que era para revisar nuestras importaciones, todo lo que tenía que ver con comercio exterior, con nuestro RFC, padrón de importadores, y sabíamos bien qué operaciones se habían realizado. Hace muchos años que ya no está ahí, pero lo podemos solicitar a las aduanas. Digo, es el primer acercamiento tiene que ser presencial y hay que llevar nuestro escrito y pedir que nos envíen esa información por correo electrónico. Pero tienes que hacer por aduana. Así es, y hay que hacerlo por escrito, llenar ciertos formatos, digamos que es una matriz de seguridad. Tienes que ir directamente a la aduana. Ajá. Así es, aquí en Avenida Hidalgo se solicita por primera vez, se habilitan los correos a los que van a llegar, es información muy importante porque ahí con el RFC del contribuyente van a estar todas las operaciones, es muy bueno, les sirve para saber qué tienen las aduanas y qué tienen registrado en su contabilidad, y sobre todo en diciembre de repente también como cierran algunos días las empresas y pudieran tener pues diferencia entre en qué momento se hizo la extracción, en qué momento se pagaron los impuestos, cuándo lo considero, en enero o en diciembre, y ahí esas diferencias pues son las que justo la autoridad por tema de sus controles automatizados, nos van dando pauta a que al existir esas diferencias, pues siempre tenemos que aclarar o hasta nos podrían poner en duda nuestras deducciones. Entonces, esa información es muy buena, matriz de seguridad o data stage, tarda, digamos, 1 o 2 meses en llegar, pero no importa, porque para cuando hagamos la anual, lo vamos a tener y vamos a tener más certeza de que esas deducciones están amparadas bien con todos los documentos. Y coincidimos con la autoridad en el importe. Entonces eso también es muy importante. Y por último comentaría el tema de las nóminas, el CFDI de nóminas, porque también al estar pagando los últimos días de diciembre, si pagamos por semana, pues a lo mejor podría abarcar días de enero. Y también el tema de las deducciones, en tema de nómina, pues es de las más importantes. Todas las empresas gastamos ahí una buena cantidad, si son de producción con mayor razón. Entonces, para que vaya también cuadrando muy bien,
porque además esos salarios en tema de producción van a formar parte del costo de lo vendido, y el costo de lo vendido también es casi el 60% de lo que puede ser la deducción para las empresas. Así es. Ahora, estamos hablando de las empresas que tributan en el régimen general, que calculan costo de lo vendido y demás, Así ¿no? es. Pero la gran mayoría de las empresas hoy por hoy, hasta sin querer, el SAT las mandó a un régimen que es el régimen simplificado de confianza. Ahí obviamente tenemos diferencias, particularmente en el tema del costo de las mercancías. Ahí que se deduce, no se deduce el costo de ventas. No, no se deduce el costo de ventas, lo que se deduce son las adquisiciones. Para efectos del ISR. Estamos hablando cierre para efectos fiscales. Contablemente tú trabajas, eso es lo que sigues considerando tu costo de venta normal. Para efectos fiscales, lo que es la deducción, o se considera deducible, es el importe total de las adquisiciones o de llamadas compras, aunque adquisiciones es el término general, ¿no? Son las compras lo que sería deducible, lo cual implica... Compras pagadas, ¿eh? Ajá. Sí. Lo cual implica que para efectos fiscales no existe inventarios, porque si todos te lo estás considerando como deducción, fiscalmente no tendrías tú ningún inventario, aunque contablemente, reitero, tú tienes tu determinación. Pero bueno, sí, contablemente tienes inventarios, Sí. Fiscalmente, independientemente de que deduzcas compras, en la declaración sí se presentan estados financieros. Por supuesto. Y ahí se presenta el inventario y el costo de ventas y todo, porque el tema fiscal es punto y aparte, ¿no? O sea, si me preguntas, esto sería todavía la permanencia de la ley de 1987 cuando vino el cambio. O sea, sigue para el efecto de lo que estamos comentando, prevalece en este sentido. Y entonces, en este caso, independientemente de que deduzcamos las compras, eso no nos libera de llevar el control de las mercancías. No. Tenemos que tener un programa de control, porque además toda la contabilidad es electrónica. Y sí tenemos que tener un programa de control de inventarios y de ir ahí alimentando las entradas, las salidas, etcétera, ¿no? Y de determinar las existencias al cierre. Bueno, a la fecha que yo lo quiera determinar y comparar, se tiene que hacer una toma física del inventario de todas formas, ¿no? Susana, tocas un tema muy importante que muchas veces no se le... Vamos, como que le dan... en términos generales de la empresa no le toman mucho caso, y es todo lo que es el área de costos. Creo que sí, una parte en la práctica me ha tocado ver es que sí se adolece bastante de lo que es costos, llevar un sistema de costos, y creo que sería una parte importante. En este momento, en términos generales, a lo menos lo que he visto con clientes es que son 3 cosas importantes: que tengas buen servicio, tu costo, y que lo que tú estás entregando como servicio o producto tenga calidad. Y para poder trabajar esa parte necesitas un buen control de costos, ¿no? Sí, y yo creo que ese es, fíjate que yo creo que ahí ocurrió algo importante en el país desde 1986, cuando cambiaron, en 87 más bien, cuando cambiaron para efectos fiscales se tomaron en cuenta las compras en lugar del costo. Se perdió una cultura administrativa, contable, de llevar el costo. Nos obliga nuevamente en 2005. Y hasta la fecha creo que muchas empresas no han logrado resolver ese problema, aún con el tema electrónico. Y lo cierto es que tampoco los programas que más se utilizan en el mercado están dirigidos a empresas que fabrican. Están básicamente dirigidos a empresas que comercializan. Hay muy poco programa comercial, digamos, no de alta gama como pueden ser del SAP y multinacionales y demás. Hay muy pocos que están orientados al cálculo del costo de las empresas que fabrican. Yo creo que en ese sentido sí tenemos una deuda, ¿no? Un pendiente, digamos, como país, tener más herramientas y más cultura en materia de costos, ¿no? Sí, lo que comentas creo que es, si me permites utilizar la palabra, se prostituyó el concepto, técnicamente hablando, porque ya lo que se veía normal no era el costo, sino las compras y lo que era importante para flujo de efectivo. Mucho cuánto compraste, chécalo, y vino esa parte y se perdió. Y se fue dejando todo en contabilidad sin control, que se volvió un problema. Pero bien, yo creo que con el tema que estamos tocando el día de hoy, efectivamente, dependiendo sea la empresa grande o estamos pequeña, que es la mayor cantidad de empresas en México son ¿cómo le llamarías tú? Pequeña y mediana empresa,
esto es un tópico interesante que habría que considerar para efectos contables y, por lo que estamos hablando, para efectos fiscales. Y esperemos que no pase con las empresas que tributan en el régimen simplificado de confianza, que deducen las compras, lo que pasó precisamente a nivel país cuando nos quitaron el costo de ventas para efectos fiscales y nos dejaron las compras. O sea, que no se quede la idea de que por el hecho de que aplican las compras, tienen que olvidarse del control de los inventarios y del cálculo del costo de ventas para efectos contables, claro, porque además es un requisito de la declaración, es un requisito de la contabilidad. Y para el propio empresario. Así es. Toda la parte financiera, creo que nunca hay que dejarla. Un buen estado financiero de resultados, balance, los 4, todo lo que tenga que ver, aunque fiscalmente sean menos, aunque fiscalmente no lo utilices por esas facilidades, pero pues es indispensable el costo para determinar el precio de venta. Hay que emitir los 4 estados financieros. Y hay que emitir los 4 estados financieros básicos, pero además, ¿qué margen de utilidad estás teniendo? Entonces, esas decisiones como empresario, independientemente de lo fiscal, que sí, afortunadamente ha tenido beneficios, que pueden quitarlos en algún momento, que pueden cambiarlos, como bien dijiste, cuando se hizo esa transición de que veníamos deduciendo compras, luego el costo. Ay, bueno, pues ahora el costo, pero si ya lo deduje vía compras, pues ahí van los transitorios y que acumula una parte y te doy chance de restar el costo y se empieza a hacer como un poco más complejo. Entonces yo creo que la parte financiera nunca hay que dejarla para cualquier tema de negocios. Y lo fiscal, pues sí, de ahí que llevamos la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal y la que hay en los portales del SAT, que a veces no nos coincide, que esa es otra realidad. Pero bueno, SAT se va solo comprobantes emitidos y recibidos. Se va con eso y bueno, pues que además... no quita que nos revise el costo, a ti ya te pasó, ¿no? Una revisión. Una revisión. Muy minucioso el costo. En producción pues lleva muchas cosas y como bien dijiste, hay muchas empresas que todavía no se dan cuenta. No lo controlan. Y dices, pues es tan importante la mano de obra directamente relacionada con la producción. La deducción de inversiones relacionada con la producción. Así que pues separar los activos fijos que son de la empresa, de las oficinas y aquellos que son de producción, justo para que todos esos en nuestra cédula tradicional de depreciación, monto original de la inversión, por porcentaje, por factor de actualización, llevar el saldo pendiente por deducir, porque a veces he revisado empresas que ya se agotó la deducción y lo siguen aplicando. Y lo siguen aplicando, pues incorrecto, porque aparte al actualizar da lugar a grandes cantidades que además no están soportados con un CFDI y luego la autoridad nos pide esas diferencias. Oigan, no me coinciden sus deducciones. Y bueno, empiezan a rascar por ahí y justo pues debimos haber quitado desde hacía varios años esa super maquinaria que siguieron depreciando. Así es. Entonces llevar ese correcto control de los activos fijos. Y bueno, hablando del control de los inventarios, se ha dificultado porque lo que se supone que debemos que aplicar es un sistema de inventarios perpetuos. Por normas de información financiera y por Código Fiscal de la Federación ligado a la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, ¿qué implica llevar un sistema de inventarios perpetuos, Sergio? ¿Y cuál fue tu experiencia con la autoridad fiscal en ese sentido? Bueno, en particular, la vez que comentábamos este punto, hacía referencia yo a la empresa restaurantera. Hablando de lo que estamos comentando, es aplicable en términos generales, pero inventarios perpetuos es un control, un registro contable que te permite conocer al día cuánto tienes de inventario sin necesidad de que levantes físicamente un recuento de mercancía. Eso no quiere decir que no se haga, que no tengamos la obligación de hacerlo. Por lo menos una vez al año, al cierre del ejercicio. Sí, ¿no? Entonces eso es lo que se estaría generando, que de alguna forma es el registro contable, lo que, si me permiten, sistema, cuando hablamos, nos enseñaban contabilidad, sistema general, luego analítico, inventarios perpetuos, pormenorizado, y es lo que tenemos en este momento, ¿no? Pero entonces el perpetuo es cuánto entró, por qué entró, cuánto salió y cuánto tengo día por día, minuto por minuto, segundo por segundo, ¿no? Entonces es obligatorio, tanto contable como fiscalmente, llevar el control de los inventarios de esa forma. Me decías que te ha revisado la autoridad en ese mismo orden de ideas, ¿no? En este tenor, si me permiten como experiencia comentarlo, con 2 clientes tuvimos una revisión y uno de los puntos que nos tocó exactamente a revisar, lo explicábamos a los auditores y no lo cachaban mucho por la complejidad que teníamos. En ese momento lo
que la decisión más práctica que se me ocurrió es decir, bueno, vamos a preparar nuestra máquina con todos los papeles, con todos los controles y vamos a llevarles para que vean físicamente ahí nos pregunten todo lo que es el sistema de costos. Bueno, al punto era que... La revisión era específica sobre el sistema de costos. Entonces el restaurante nos revisaron desde que compramos el producto. Los jitomates. De todos los productos, sí, ¿no? Sí, bueno, por decir algo. Y aquí lo hicieron al revés. A ver, este es tu CFDI que emitiste de la venta. Ok, ¿qué vendiste? ¿Cuánto vendiste? ¿Cuál fue el control? ¿Cuál fue el costo? ¿Cómo estuvo? Hicieron el círculo completo. Digo, todo lo teníamos amarrado, la forma de evaluarlo. Y la conclusión fue que uno de los puntos que nos decían, en términos generales, normalmente en esta área revisamos costos, costo de venta, no lo tienen bien y es un punto que afortunadamente para nosotros como autoridad y lamentablemente para el contribuyente no lo tiene bien y ahí teníamos una partida muy importante que hemos estado observando. En nuestro caso pusieron etiquetita palomita de bien y me comentaban en esa ocasión, para concluir mi comentario, no hacerlo más extenso, que pocas ocasiones se encontraba que tuvieran este tipo de experiencia. Hace un momento, bueno, en otro programa que tuvimos previamente, platicando con otro maestro, me decía precisamente que tuvo una experiencia similar también, donde le vigilaron todo, toda la trazabilidad, digamos, del comprobante, etcétera, hasta llevarlo al ingreso, o sea, de deducción ingreso tal cual. Entonces, pues cada vez va siendo más por parte de la autoridad y bueno, hay que cuidar, no se descuiden, no crean que porque de ahí van a revisar la existencia de la operación, va dirigido a esa partida, a ese punto, a ese objetivo en particular. Pero vamos a una pausa y después de la misma continuamos, por favor. Ya estamos de regreso y hablando de los inventarios, bueno, hay que hacer una toma física del inventario al cierre del año, ¿no? Sí, ahorita como práctica de cierre anual, planear nuestro inventario, que además, pues, encontrar diferencias, pero también ver si se van a ajustar, de qué se derivó esa deficiencia, si fue de control interno. ¿Hubo robo? Si hubo un robo, si fue merma. Digo, hay productos también y hay diferencias de inventario que están justificadas. En tema de IVA, pues cualquier faltante de bienes en los inventarios es, si no lo tienes, lo vendiste, y si lo vendiste, me debes el IVA. Y bueno, mucho tiempo además esa parte pues estaba como incierta porque no especificaba en qué momento había que considerarlo. Hoy ya lo dice la ley del IVA. Entonces son muchos puntos y en el tema de inventario, pues desde ahorita como obligación de las personas morales del régimen general está justo hacer los estados financieros y planear el inventario por lo menos físicamente una vez al año. Hay empresas que es la única vez que lo hacen y tienen el valor del inventario porque, como bien estaban comentando, es muy complejo ir llevando por cada producto, por cada día, de manera inmediata y automática, cuál es el costo. Pero hoy por hoy tenemos que hacerlo y bueno, ahí vas planeando cuándo lo voy a hacer. Hay que pues establecer horas y fechas, en qué momento se detiene la entrega de productos, en qué momento se deja de facturar, en qué momento se deja de recibir producto. Es una cadena que tiene que tener una planeación exacta, porque a veces se hace el inventario y, es que no, fíjense que acaban de llegar y estaban en tránsito o no se consideró, aquí están, pues súmenle, réstenle y empiezan a hacer ajustes. Ya lo tengo, pero no me habían dado la factura. Algo así. Oye, pero también hay que tener cuidado que a veces tenemos productos que no son nuestros, los tenemos en consignación. Esos tendrían que estar documentados, salvo su mejor opinión, con un CFDI tipo traslado, que es como una especie de nota de remisión. Si no los he comprado porque no son míos y los tengo que contabilizar en cuentas de orden. Además. Y los tengo que, a lo mejor los puedo controlar con mi programa de inventarios, pero en un almacén que diga mercancía que no es mía, mercancía propiedad de terceros, ¿no? Pero la tengo yo físicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué la puedo tener para exhibición, etcétera? Y lo mismo ocurre con mi producto que no está en el inventario, pero que lo tiene un tercero, como una tienda departamental o de autoservicio. Pues también tengo que tener un almacén dentro de mi programa de inventarios de mercancías que están en poder de terceros, pero que son de mi propiedad. Esas sí están en el inventario, en mi cuenta de inventarios,
pero las tengo que tener también controladas, aunque físicamente no las tenga yo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, revisión de comprobantes emitidos, recibidos, que no se hayan contabilizado de más, porque a veces tenemos CFDI sustitutos en este año que corresponden a operaciones de años pasados, y y los contabilizamos todos en masa, ¿no? No nos damos cuenta que están de más, o en fin, anticipos que se deben registrar como anticipos y luego cancelarse. En fin, todo lo que hay que cuidar en la emisión y recepción de comprobantes y su registro contable, ¿no? ¿Qué otra cosa señalaríamos aparte del tema de inventarios y del tema de los comprobantes emitidos y recibidos, Sergio, y la conciliación? Bueno, curiosamente hemos estado hablando del costo, de si hay diferencias en ingresos, en inventario. La primera parte y recomendación es llevar una buena contabilidad. Si tienes un buen contador y tienes una buena contabilidad, quiere decir contabilidad que se entienda, que esté soportada, que hablemos, que se esté aplicando las normas de información financiera, que hablemos del control interno que esté implícito, que se tenga. El control interno no es para corregir errores, es para detectarlos en su momento y poderlos desarrollar. Entonces, creo que en la mesa ha estado muy claro que fiscalmente y contablemente el CFDI se ha vuelto ¿cómo lo podría yo señalar? El CFDI se ha vuelto como en el centro de todo lo que es la fiscalización, ahí completamente. El CFDI en ratos para muchos contribuyentes te dice es que ya la contabilidad no sirve, hay que todo está a función del CFDI y cuestiones de este tipo que tienen razón en este sentido. Dice, porque no puede ser que yo estoy registrando y registro y tengo yo mi CFDI y luego lo comparo con lo que está allá y me dicen otras cantidades. Parte de la base de que quién emite el CFDI, el contribuyente. Entonces, ¿quién lo debe de controlar? Él. Puede haber cuestiones por las que puede existir diferencias, sí que habría que controlarlos, pero sería, número uno, todo lo que son si concluiría yo, todos los CFDI que yo estoy expidiendo mis facturas, hasta cuándo voy a facturar, qué fecha y ponerlo para efecto de cierre. Uno. Dos, todos los CFDI de todos mis proveedores de bienes y servicios, hasta qué fecha los voy a cachar, poner las fechas y poner ese alineamiento para efecto de cierre. Yo concluiría en esa parte, independientemente que tocaste un punto muy importante, todo lo que es nómina, por supuesto estarlo viendo, pero yo creo que yo cerraría esta parte porque tenemos las fabulosas cartas de invitación, tenemos la vigilancia profunda y cuestiones de este tipo que si no aclaras, tienes una contingencia que te suspenden los certificados de sellos digitales y te ponen problemas o te ponen a parir chayotes para efecto de facturar, ¿no? Así es. Yanira, en este caso, bueno, puede haber gastos en efectivo dentro de la empresa. Sí, claro. Nada más hay que cuidar que solo no excedan de 2,000 pesos masiva. 2,000 masiva, bueno, caja chica que pues tiene que tener una política de cuánto es, cuándo se reembolsa, quién hace la custodia, los CFDIs también, no porque estén en un pool se dejan de perseguir, digamos, y de tener un control sobre ellos. Bueno, y qué bueno que tocas este punto. Controlamos las facturas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las facturas emitidas y recibidas, pero no siempre se pagan las facturas de contado. Así Entonces, aparte del CFDI, cuando la operación fue a crédito, pues tenemos que tener otro CFDI, pero diferente, que es el comprobante del pago. Claro. Y ese lo emite quien cobra. Probablemente nosotros seamos muy pulcros y muy cumplidos y emitamos todos los CFDIs con complemento de pago de todo lo que nosotros cobramos. Pero eso no garantiza que los proveedores hagan lo mismo. Claro. ¿Qué pasa si no obtengo los complementos de pago? El SAT sí utiliza esos CFDIs, complementos con complemento de pago, y los CFDIs con método de pago en una sola exhibición, para comprobar o validar el flujo de efectivo, ¿no? Lo utiliza para IVA, lo utilizan las personas morales que tributan en el reciclo. Muchas veces las diferencias existen porque los proveedores no me han emitido todos los complementos de pago. Así es. O me emitieron comprobantes de pago con método de pago, como una sola exhibición, y eran PPD, o sea, pago diferido y en parcialidades, o sea, era crédito. En fin, o puede ser al revés, ¿no? Los días que dan de plazo adicional también como que ahí distorsiona para poderlos generar. Entonces sí, sobre todo. ¿Qué pasaría cuando no tienes todos tus... O sea, tú dices, yo pagué en el mes o en el año
2 millones de pesos y resulta que en complementos de pago y en CFDIs de flujo de efectivo, que son los que tienen método de pago, pues que cuando se emite esa factura con método de pago, pues es como si yo dijera yo cobré al contado, ¿no? O pagué al contado. Pagué. Entonces, ¿qué pasa cuando todo lo que tengo en comprobantes no coincide con lo que pues deriva del banco? Porque además en la mayoría, en el grueso de las personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza, pues ahora sí que lo que vale para efectos del ISR es el flujo de efectivo, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso con los complementos de pago y que los comprobantes tengan un método de pago que no corresponde a la realidad de la operación? Sí, pues si estamos ya en una revisión, tendremos que irnos a la raíz, que son los estados de cuenta, que forman parte de la contabilidad, pero sin embargo ahí ya estamos en un problema de aclarar esas diferencias. Y partimos de que hablando de los reembolsos de caja, porque los reembolsos de caja... Bueno, y de cualquier operación. O de cualquier operación. Estaría yo refiriéndome a cualquier operación, no nada más a lo que es caja. Sí, porque en tema de cualquier CFDI que no contemos con el complemento de pago, si somos régimen simplificado de confianza, ni siquiera va a aparecer en el portal. O bien está en el portal, dice PUE, con ese vas a calcular tu pago, pero en realidad no hubo flujo de efectivo. ¿Cómo lo demuestras? Con el comprobante, con el complemento de recepción de pagos. Cuando te propone, por ejemplo, lo del IVA o el reciclo, o del ISR, sí utiliza tanto los CFDIs emitidos o recibidos con método de PUE, bancarizados, o los CFDIs con complemento de pago. Si yo sumo los dos, me cuadra bajo la consideración que hace el SAT, que solo le toma en cuenta los bancarizados, no toma en cuenta los que se pagaron en efectivo, no toma en cuenta los que se pagaron con otros métodos de pago, solo los bancarizados. Sí te coincide con lo que dice el SAT. Entonces, partimos del supuesto de que efectivamente hay un faltante de comprobante, de complementos, o que el comprobante se emitió como pago diferido o en parcialidades, como a crédito, PPD, en lugar de hacerlo con PUE, o no le hicieron el complemento de pago, ¿no? Esas son las dos situaciones que pasan. O sea, es real así el faltante. Sí, que justo ahorita podríamos solicitar y hacer esa revisión y esa concilia y luego solicitar las aclaraciones o la emisión de los complementos de pago que no nos hayan generado. O bien, si es PUE y le pusieron PPD y no aparece ni para mis pagos, pues también, ¿no? O al revés, pues también es momento de solicitar por sustitución, que si no mal recuerdo es la 04, que lo van a relacionar con el comprobante inicial, original, porque hoy por hoy todo está seguido a través de un comprobante, un CFDI, ya sea la factura, ya sea el complemento de pago, pero nunca desconocemos el origen, es decir que, pues digamos que también el contribuyente hacía malas prácticas, vale la pena comentarlo, y entonces, pues desapareció, no, pues quién sabe, ya no sabemos qué pasó, lo canceló y ya. No, aquí todo lo que sucedió lo emitió, hubo una corrección, aquí está el que emitió de manera original, se relaciona el nuevo con el anterior. Se canceló el original, pero se va dejando todo el rastro, todo transparente, y yo creo que de esa manera, corrigiendo esa parte, sería más transparente y más certero para la autoridad de por qué estás haciendo esas correcciones. Pero eso es importantísimo por las fechas límite que tengo para hacer eso, ¿no, Sergio? Tengo hasta... para cancelar comprobantes y en su caso sustituirlos, que sería el caso, y en su caso emitir el complemento de pago, etcétera. En principio, para cancelar comprobantes tipo ingresos solo tengo hasta la fecha de presentación de la declaración. Como está a la disposición. Como está a la disposición. Que el código dice otra cosa, dice que es dentro del año, pero la ley de ingresos extiende el plazo hasta la fecha de presentación de la declaración. Aunque hay sentencias de tribunales que te dicen que no es... cuestionan esta parte y que no sería aplicable para efectos prácticos, pero bueno. Pero bueno, entonces tengo que hacerlo ya. De principio 31 cumplirlo. de diciembre. Sí. O ya en el último caso, a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual. A ver, sí, pero entonces tenemos dos situaciones, ¿no? Una es que no me hayan emitido el comprobante, y que yo me dé cuenta, esa sí la tengo que resolver ya. O sea, porque digo, sí es cierto que la ley te dice que tienes como fecha para obtener el comprobante hasta la fecha de la declaración anual. Que inclusive está como requisito general. Pero luego en las aclaraciones el SAT se pone muy difícil en esa situación porque la fecha es del año. Suponiendo que te lo hagan en los 3 primeros meses del año, ahí es donde ya empiezan los jalones y estirones de si te lo aceptan, no te lo aceptan, que es del otro año. Pero sí tienes ese derecho como contribuyente. De preferencia,
hay que solventarlo dentro de este año, ¿no? De preferencia. De preferencia. Ahora, si me permites un paréntesis rápido. En algunas revisiones me ha tocado de años anteriores, ¿no?, con un contribuyente que la única forma que habría era de poder cancelar, las diferencias que tenía era de cancelar los CFDI. Digo, de hace 2, 3 años hacer una cancelación fue un problema increíble. No, no te lo permitía el cliente, el proveedor. Pero fue un problema de la plataforma, ¿no? Que después corrigieron, creo. Bien, y ahí el punto llegó a que nos sentamos con los auditores, les decía, a ver, esto es lo que tenemos, está correcto, no hay ninguna omisión, el problema es exactamente esta parte formal. Recomendación textual, pues no hay otra, cancela todos tus comprobantes. Oye, son de hace 3 años, cancélalos para que no siga apareciendo esta diferencia y te seguimos mandando tus cartas de invitación. De otra forma vas a seguir igual. Y la otra, si no me lo aclaras, en 2 o 3, el sistema te va a llevar por el protocolo de que como no lo estás haciendo caso, pues te hago una revisión profunda o te cancelo tu certificado de sellos digitales. La misma autoridad, yo concluiría, te ha dicho, la única forma de solucionarlo es cancelando esa factura. A mí me pasó algo similar con una persona que le emitió comprobantes a la empresa, pero estaban mal, entonces los quiso cancelar para sustituirlos, que fue cuando el SAT cambió la forma de cancelación. Y en principio lo permitió y luego ya no nos lo permitió y entonces efectivamente no podíamos corregir eso y parecía como que los comprobantes estaban vivos y parecía que yo debía las retenciones porque era una arrendadora de inmuebles. Yo debía las retenciones de esa persona que se habían pagado en otra, o sea, la fecha estaba mal porque se pagó después y tenía que cambiarnos el comprobante y demás. No nos lo cambió. Entonces, si tiene retenciones, el comprobante se vuelve más complejo porque entonces el SAT siempre te va a estar reclamando esas retenciones. Si el comprobante dice mayo 2025 y tú lo pagaste en junio 2025 y no cambiaron el comprobante, el SAT dice, pues no me importa que me hayas pagado de más en junio, a mí me debes mayo y hazle como quieras. O sea, sí importa que los comprobantes, sobre todo los que tienen retenciones, coincidan en mes y año con la fecha de entero de las retenciones. En esa ocasión se debió a un problema de la forma de cancelación de la plataforma que falló. Y bueno, y yo les dije hasta el cansancio, no, es que la plataforma falló y no se puede hacer la cancelación, pero sí procede. No, sí se puede cancelar. Y habían pasado años y salgo, le digo, a ver, vamos a intentarlo otra vez, porque están muy seguros de que sí se puede y no, hubo años en que todos sabíamos que había fallado la plataforma. Y que sí se puede, que sí se puede, que ya se corrigió, pero nunca nos enteramos cuando se corrigió. Entonces, sí hay que, las herramientas del SAT han ido cambiando, se han ido corrigiendo, actualizando, mejorando, lo que a lo mejor falló mucho tiempo, a lo mejor ahorita está bien y está operando de otra manera. Entonces, no se queden con la idea de que en su momento no se pudo. Inténtenlo nuevamente porque a lo mejor ahora sí ya se puede, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó a mí en ese caso. Pero sí, sobre todo en retenciones hay que tener mucho cuidado en ese caso, de que coincidan las declaraciones con los comprobantes. Y el entero, ¿no? De las retenciones. Sí, la fecha de entero de la retención. Porque también es un requisito indispensable para poder hacer deducible que las haya enterado. Todo lo que tenga que ver con persona moral que paga a persona física por honorarios, por arrendamiento, régimen simplificado de confianza con las nuevas retenciones que le aplican a cada uno, salarios, por supuesto, si no están enteradas las retenciones, no importa ya la retención que no pagaste, sino que no va a ser deducible toda tu nómina, que ya es más grave, porque a veces, pues sí, el empresario no tiene para enterar, pero ojo, es más grave enterar lo que no es tuyo y no haberlo enterado, porque salarios lo quitas un ratito y lo enteras. Es defraudación, dice el 108, que retenciones no enteradas, pues doblemente, ¿no? Porque ni eran tuyas, nada más me las tenías que dar y no lo hiciste. Requisito para que sean deducibles todas tus nóminas que hayan sido pagadas. Y en el tema también... No, dejo nada más una pregunta. En el tema de retenciones, sí la ley y el reglamento prevén que se puedan enterar a tiempo, pero ¿cuál es la fecha límite para el entero de las retenciones para no perder la deducción? Sí, claro, pues siendo armonioso con la presentación de la declaración anual, sería también justo 31 de marzo a más tardar, si es que vas a presentar hasta ese momento la declaración.
tener emitidos los CFDIs, y luego hasta se van al tema de nóminas de salarios y que hayas enterado las retenciones y el IMSS que lo hayas calculado y enterado, porque ya también ahí se va como en un 360, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con impuestos locales, seguridad social, aportaciones, el CFDI. Bueno, he tenido revisiones que inclusive te dicen es que no aparece el rastro de que hayas realizado ajuste anual de salarios. Ah, bueno, pues entonces aquí están mis papeles de trabajo, sí, pero en el CFDI no pusiste la clave de Sí, hay unas ajuste. claves especiales para el ajuste anual de salarios. Ajá. Y justo también en este cierre de año, fin de año, hacemos a veces ese anticipo de poder hacer el cálculo anual del trabajador y decir, hacer cuentas. ¿Cuánto te retuve? ¿Cuánto debía haberte retenido? Si me faltó retenerte, pues ahorita que vas a tener aguinaldo, fondo de ahorro y ciertas prestaciones adicionales de fin de año, para que el bolsillo no repercuta mucho en el trabajador, en ese momento hacemos el ajuste anual, aunque la ley permite que hasta febrero se pueda presentar y enterar, uh-huh. Pero dejen rastro de que hicieron el ajuste a salarios, que también es obligación. Y ahí hay, otro tema, porque sí estamos hablando de la revisión de los comprobantes con los proveedores, con los clientes, las ventas, las compras, los gastos, etcétera. Pero a veces no revisamos los CFDI de nómina que coinciden con nuestros registros contables. O sea, que lo que yo tengo registrado en gastos por nómina, pues coincida con los registros contables, ¿no? Así es. Con los CFDIs, emitidos, uh-huh. Que es muy fácil porque ya tenemos el visor de nómina, sí. El visor de comprobantes emitidos, recibidos, etcétera. Y eso nos ayuda, pues, a validar más fácil porque ya los tenemos concentrados por mes en un resumen muy, muy simple y muy, muy completo de qué es lo que tendríamos que tener en salario según el SAT, uh-huh. según los comprobantes que emití, que coincida con lo que tengo en gastos, ¿no? Porque luego no coincide nada y cuando uno quiere presentar la declaración anual, lo primero que jala el programa de la declaración anual son los CFDIs de nómina, el dato, uh-huh. de los CFDIs de nómina. Y si ya de por sí tengo diferencias con mis registros contables, pues no voy a llegar al resultado que yo calculé con mis papeles de trabajo, ¿no? No sé qué quieran mencionar respecto a este tema. Este tema, yo creo que en particular yo no tendría nada adicional en este sentido. Creo que ahí lo hemos cerrado, no sé qué opinan ustedes. Así es. Y si me permiten, a mí me gustaría hablar de un concepto que no es de CFDI. Uh-huh. Y estoy hablando de un concepto que es el ajuste anual por inflación, así que sería la utilidad o la pérdida generada por la inflación. Que esto es una precisión, únicamente para empresas que no tributan en el régimen simplificado de confianza. Correcto. Son las que tributan en el régimen general del IVA. Sí, porque de otro lado es un beneficio que tiene. Y el comentario viene porque hablamos de la parte financiera y en esta época bastante de las compañías están apasivadas. Entonces, si tú traes una utilidad contable de 100 pesos y tienes un ingreso por ajuste anual por inflación de 200 pesos, pues 200 más 100 ya tu problema son de 300 pesos cuando ni siquiera lo estabas visualizando. Entonces, una parte importante que casi yo recomendaría es hacer una buena revisión de la determinación de su ajuste anual por inflación, ver el efecto que tiene, si es un ingreso, estarlo informando y considerando para efectos prácticos y no haya una sorpresa al final. Y si es una deducción, pues bueno, felicidades y aprovecharla, lo que estamos comentando. Ajá, a ver, nada más les pediría, porque no todo nuestro público está familiarizado con este cálculo, pero sí es cierto, es un efecto muy importante. La inflación más o menos se calcula que vaya a ser un 3.5% anual para 2025. Y ese % es lo que nos puede producir un ingreso extra o una deducción extra que ni siquiera teníamos así considerada, porque en pagos provisionales estuvimos pagando sobre un concepto que son ingresos nominales que no incluye estos efectos. Este efecto es únicamente para la declaración anual y sí nos puede sorprender, ¿no? Nos puede sorprender fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué significa este cálculo del ajuste anual por inflación? En términos generales hay que tener nuestro promedio anual de créditos, promedio anual de deudas. Si las deudas son mayores que los créditos, vamos a tener un ingreso acumulable. Si los créditos son mayores que las deudas, vamos a tener una deducción, multiplicado por el factor de actualización, que justo es el reconocimiento de la inflación. No todo lo que está en el activo es crédito y no todo lo que está en el pasivo es deuda, porque en términos fiscales tendríamos que irnos al auxiliar de manera muy analítica para establecer con base en ley
cuál es crédito. No puede estar todos los conceptos en la ley, por eso a veces nos vamos al concepto general. Entonces, recomendaría, ¿está en el concepto general de crédito? Sí. ¿Está en las excepciones? No. Entonces, considéralo crédito. Entonces, el crédito son derechos de cobro en dinero y las deudas son obligaciones de pago en dinero, ¿no? Así es. Y puede ser, en crédito estamos hablando de bancos, clientes, algunos deudores diversos, saldos a favor de impuestos, por citar así una generalidad, ¿no? Y en deudas, proveedores, acreedores, préstamos bancarios. Si me permites, un ejemplo simple, lo comentó muy bien Deyanira, pero yo diría, si tú me prestas a mí 100 pesos el día 1 de enero y yo te los regreso el día 31, pues nominalmente tienes la misma cantidad, pero ahí hay una pérdida del valor adquisitivo. Ok, para uno, el que no tuvo el dinero, que tiene la cuenta por cobrar, ese sería su deducción. Y quien lo utilizó dice, oye, te regreso los mismos 100 pesos, pero esa utilidad, esa pérdida, para mí es una utilidad fiscal, así lo determina, y eso es lo que estarías acumulando. Así es, entonces es la pérdida de poder adquisitivo de las cuentas por cobrar y bancos contra la pérdida de poder adquisitivo de las deudas. En términos así generales, entonces, quien debe dinero, si lo recibió el 1 de enero y lo paga el 31 de diciembre, pues aprovechó en enero el valor del dinero y se vio beneficiado por tener esa deuda. O sea, cuando él paga menos en términos reales de lo que realmente de lo que valía el dinero cuando se lo prestaron. Correcto. Y el que cobra, pues cobra menos en términos reales de lo que prestó. Entonces, el que cobra tiene una pérdida por inflación, porque el dinero que prestó valía más cuando lo prestó y perdió por inflación cuando cobró menos en términos reales. Y el que tiene la deuda paga menos en términos reales de lo que debía, ¿no? Entonces, eso es lo que mide el ajuste anual por inflación. Entonces, las empresas que tienen muchas deudas, más deudas que cuentas por cobrar y bancos, en promedio, pues estamos hablando de promedios anuales, si el promedio anual de lo que debe es más del promedio anual de los créditos, pues va a tener un beneficio por inflación que puede ser fuerte, ¿no? O sea, son millones de pesos a veces, ¿no? Sí. Si estamos hablando de empresas que sí tienen importes fuertes de cuentas por cobrar, estamos hablando del 3.5% anual, del promedio anual del neto entre sus deudas y sus créditos. Y luego, entonces, Susi, aparte, ahí a veces vemos en pasivos aportaciones para futuros aumentos de capital. Juega para este ajuste y a veces son promedios altos que tampoco prevé el empresario y luego rascamos más y resulta que tienen la misma naturaleza que una cuenta por pagar, que un pasivo, y es un ingreso, es un depósito en el banco y es un ingreso no declarado y una mala práctica, es aportación para futuros aumentos de capital. Recuerden que enviamos la contabilidad cada año, cada mes, y ahí podríamos ver qué tanta antigüedad tiene esa cuenta, o sea, qué tan aportaciones, qué tan futuras, porque ya llevas 3, 4 años con esa cuenta, que además te genera un ingreso y un impuesto de cualquier forma. Pues regularizar también ese tipo de malas prácticas. Y de preferencia tiene que haber un acta de asamblea que además, hoy eso, por ¿no? hoy todo para probar que sí es una aportación para futuros aumentos de capital, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también en la parte contable y lo quiero señalar porque siempre me gusta recordarlo porque muchas empresas, ayer platicaba con un amigo y me decía, pues es como el 10% solo lo hace y el 90% no lo hace. Es el registro contable en las pólizas de cheque, pólizas de transferencia electrónica de fondos, sobre todo en las de pago, que es obligatorio. La contabilidad establece que se deben señalar en la póliza ciertos datos fiscales, de qué cuenta sale, a qué cuenta entra, cuál es el número de cuenta, cuál es el banco, el RFC, etcétera. Si no puso esos datos en su contabilidad, pues ya no está cumpliendo con la contabilidad con los requisitos fiscales, digamos, de la contabilidad. Aunque tu paquete de contabilidad ya tiene implícitos esos requisitos. Pero mucha gente no lo usa. En los pagos y en los cobros no lo usan. Sí suben los CFDIs y ponen el CFDI y el folio y el RFC. Pero en el pago y cobro, que por lo menos los pagos, que es donde se vuelve más grave no hacerlo, por lo menos en los pagos, yo creo que yo les pregunto a mis alumnos de posgrado, gente que conozco, otros amigos que exponen, me dicen, ni el 10% de la gente lo hace, ¿no? El 33 del reglamento de código así es. Nos dice los requisitos. Sí, y en el respecto al papel de trabajo de la deducción de inversiones, hay que agregar el folio fiscal del comprobante.
Pues se nos acabó el tiempo. ¿Algo que quieren agregar? Pues yo por última recomendación, además les diría que en esta fecha, además de todo lo que ya platicamos, manden a sus empleados un comunicado donde ellos les contesten si van a presentar o no van a presentar declaración anual, porque también cuando la persona física asalariada presenta su declaración y además el patrón le hizo su ajuste, también suele ser motivo de que no les devuelvan saldo a favor y hay que aclarar. Entonces, bueno, mandar un comunicado. Ellos nos tienen que avisar, pero digamos que nos anticipamos. Así es. Así es que, bueno, como recomendación de cierre también. Sergio. Bueno, pues que prevean todo lo que hemos estado comentando en lo que les sea aplicable en su caso y darles las gracias por su atención y desearles muy feliz Navidad y Año Nuevo de todo corazón. Un abrazo. Muchas gracias, Sergio, y para todo nuestro auditorio también. Y pues los recomendamos que nos sigan la próxima semana. Pues recuerden que tenemos una cita en este espacio. Y nuevamente, gracias a nuestros expositores del día de hoy, a nuestros invitados. Gracias a ustedes también por acompañarnos todo este año. Gracias.